Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos esta webinar en torno a la salud mental, en el que tenemos el placer de contar con unos ponentes extraordinarios que son realmente expertos en su materia. Para iniciar la jornada, contamos con la presentación para hacer la apertura institucional de Aurora Araujo Narváez. Ella es decana del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y presidenta de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de esta Comunidad de Madrid. Contamos con sus palabras. Aurora, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Creo que estoy iniciando el vídeo, disculpadme. En primer lugar, pues quería dar la bienvenida a todos los asistentes a este webinar que también nos has presentado. ¿Cómo afecta el trabajo en la salud mental? Es el primero de un ciclo de webinars dedicados a este tema y ha sido organizado por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y está dentro del marco de las iniciativas de los miércoles de prevención. La Unión Interprofesional es una asociación sin ánimo de lucro que viene a agrupar a los colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, también aquellos nacionales o supraautonómicos que tienen la sede en Madrid, en esta comunidad. Actualmente somos unos 42 colegios y representamos a unos 400.000 profesionales de todos los sectores de ciencias, economía, jurídico, sanitario, social, arquitectura e ingenierías. Al amparo de uno de los fines fundamentales de la asociación, que es la promoción de la función social de las profesiones y de quienes la ejercen, pues la Unión incorpora perspectivas comunes y globales en beneficio de ese interés general y, por tanto, redundando en el conjunto de la ciudadanía, permitiendo la interrelación de conocimientos y un tratamiento multidisciplinar de numerosos aspectos. Por su naturaleza, la prevención de los riesgos laborales, dentro de lo que se enmarca este webinar, se debe afrontar desde un ámbito multidisciplinar y desde una perspectiva transversal que permita adoptar y consolidar una verdadera cultura preventiva que incluya la prevención y adopción de medidas de seguridad en todas las acciones y actos cotidianos. En este sentido, esta Comisión de Prevención de Riesgos Laborales es un grupo de trabajo pluridisciplinar representado por muchas profesiones diferentes, constituido en el seno de esta unión interprofesional que engloba a todos los colegios que se muestran interesados en sus líneas de actuación y en el ámbito de la prevención de riesgos. Es por todo esto que a continuación vamos a dar inicio a este webinar de hoy, cómo afecta el trabajo en la salud mental, como he dicho antes, dentro de los miércoles de prevención. Y es un tema que consideramos que tiene mucha importancia, que quizás se ha infratratado o no se le ha dado la relevancia que tiene, sobre todo actualmente, y en el que se va a abordar pues, cómo se detectan problemas de salud mental, cómo se relacionan con los riesgos psicosociales, cuáles son los problemas de salud mental que se están detectando con mayor incidencia, cuál es la misma por sectores, por género, por edad. Y bueno, pues terminaremos recomendando desde lo que es el campo de los expertos, desde el campo de la psicología y desde el campo, por supuesto, de la prevención. Así que agradeciendo nuevamente a los ponentes y a los asistentes de que estéis esta tarde con nosotros, pues ya le cedo la palabra a Isabel Aranda como moderadora. Pues muchas gracias, Aurora, por esta presentación. Has enmarcado magníficamente el sentido que tiene esta webinar y la que esperamos como segunda fase de este ciclo de webinares en torno a los riesgos psicosociales. Mi nombre es Isabel Aranda, soy miembro de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional en nombre del Colegio de la Psicología de Madrid y voy a tener el placer de coordinar esta mesa que, bueno, va a ser muy fácil de coordinar porque lo que tengo que hacer es presentaros a unos profesionales del máximo nivel y que son fantásticos exponentes del conocimiento sobre los riesgos psicosociales, sobre la salud mental y sobre cómo las empresas pueden actuar para mejorar o para intervenir en el tema de salud laboral que ahora mismo tanto nos preocupa. En primer lugar, quisiera presentaros a Asier Arriaga. Él es psicólogo, es responsable de salud laboral en Uría Menéndez y es miembro del Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Colegio de la Psicología de Madrid. Él va a intervenir a continuación, pero quiero que también conozcáis a los otros ponentes que van a acompañarnos. A continuación vamos a hablar con María José Naveros. Ella también es psicóloga, técnico de prevención de riesgos laborales y trabaja en el área psicosocial en Vitaly Health Service.
Y además contamos con la presencia y la participación de Elena Daprat, que es directora técnica de Entre Mayores Formación, es directora del Centro de Psicología Elena Daprat, técnico también de PRL, y ella es la coordinadora del grupo intergeneracional del Colegio de la Psicología de Madrid. Bueno, pues con ellos vamos a manejar esta tarde este tema de la salud mental, y vamos a empezar con una exposición que nos va a hacer Asier en torno a, bueno, veamos cuál es el panorama ahora mismo sobre la salud mental laboral. Cuando quieras, Asier. Pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a la Unión Interprofesional por la oportunidad de tomar parte en esta mesa y aportar un poco una serie de reflexiones que espero sean de utilidad. Muchas gracias también, Isabel, por la presentación que has hecho. La verdad es que después de lo que has dicho estoy por pedirle un aumento de sueldo a mi jefe, porque la verdad, oye, está bien, ¿no? Yo creo que, ya bueno, poniéndonos más serios, sí es cierto que los que llevamos algo de tiempo en esto, pues creo que algo podemos aportar. También desde la humildad creo que sobre todo lo que podemos aportar es un poco reflexiones desde nuestra experiencia, desde todos los años que llevamos, y un poco lo que yo voy a pretender en los 10-15 minutos de mi presentación es eso, es poner sobre la mesa una serie de ideas que considero básicas para que nuestra labor como técnicos de prevención de riesgos laborales pues esté lo más enfocada posible en lo que es específicamente salud mental, ¿de acuerdo? Voy a compartir presentación, tengo nada, me gusta apoyarme en algunas diapositivas, poquitas, de verdad, no me gusta apabullar demasiado. Confirmadme, por favor, si lo veis. Sí, Asier, perfecto. Perfecto. Bueno, pues este es un poco el índice que voy a seguir en mi presentación. Como digo, muchas cosas que voy a comentar son reflexiones quizá de cierto sentido común, pero como también se suele decir, el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, me gustaría que sirviera un poco a modo de reflexión y de debate entre todos los que estamos aquí. El primer punto quizá es plantearnos si esto del trabajo y la salud mental tiene siempre un enfoque, como decía un antiguo entrenador de fútbol, ¿verdad? Una relación siempre negativa, nunca positiva, ¿no? Siempre tendemos a ver esto desde el punto de vista de que el trabajo es negativo para la salud, que puede ser perjudicial. Qué duda cabe que ese tipo de relación existe, pero también tenemos que poner en valor cómo el trabajo, sobre todo cuando se realizan unas condiciones adecuadas, puede ser fuente positiva de salud. De hecho, sabemos, los datos nos indican que uno de los colectivos que peor salud tiene es el de los empleados. Las estadísticas de depresión hablan de que tienen cerca del doble de problemas de depresión, consumen más ansiolíticos que la gente que tiene trabajo, son mucho más usuarios activos de los sistemas públicos de salud, es decir, el colectivo de los empleados algo tiene ahí, evidentemente, que nos está diciendo que la falta de un trabajo no es tampoco precisamente positivo. Y de hecho, lo cierto es que un trabajo desarrollado en unas buenas condiciones físicas, ambientales, psicosociales, es un trabajo que puede ser fomento, potenciador de un estado positivo de salud, ¿no? Yo creo que ese primer punto es lo que tenemos que plantearnos, porque como luego mencionaré, hay de lo que se habla es, de lo que se va a tratar es de gestionar adecuadamente esas condiciones psicosociales para que no sean dañinas para la salud. Pero lo cierto es que esas mismas condiciones que llamamos factores de riesgo psicosociales, si están bien gestionadas, son potenciadoras de salud, ¿no? A mí me gustaría un poco poner ese mensaje positivo. Bien, somos técnicos de prevención. Yo siempre les suelo decir que a mí me pagan por hablar de lo que puede salir mal, ¿no? Es un poco la pena de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué factores pueden determinar de manera negativa en la salud mental? Bueno, pues los hay muy amplios, desde genéticos, ambientales, los hábitos de vida, relaciones familiares, etcétera, etcétera. Pero unos de ellos claramente son los laborales, y eso es lo que nos vamos a centrar aquí. Al final de lo que se trata es de que las condiciones de trabajo, aquellas circunstancias en las que yo estoy haciendo mi actividad profesional, no perjudiquen mi salud, ¿no? Y ya sabemos en prevención de riesgos que tenemos las especialidades de seguridad, desde los planes de emergencia a muchos otros aspectos de la seguridad en el trabajo, los aspectos medioambientales, temperatura, iluminación, ruido, contaminantes, etcétera, etcétera. Los aspectos ergonómicos y psicosociales que se engloban bajo la misma especialidad, pero que, bueno, que probablemente tendrían todo sentido que estuvieran separados, ¿no? Tienen entidad suficiente para ser especialidades independientes. Dentro de los aspectos psicosociales está claro que lo que nos interesa es ver en qué medida esas condiciones de trabajo pueden afectar a la salud mental en el ámbito laboral. Y una de las primeras cuestiones que se planteaba cuando preparábamos esta jornada es de qué manera la empresa puede detectar esos problemas de salud mental en el colectivo de sus trabajadores. Bueno, vaya por delante que si me enfoco en detectar problemas, probablemente estoy llegando ya tarde, ¿vale? Mi trabajo debería consistir en que esos problemas no lleguen a surgir.
Eso vaya por delante. Ahora bien, que duda cabe que puede ser una herramienta valiosísima tener también un cierto sondeo, una cierta información de cómo está mi colectivo de trabajadores en el ámbito de salud mental. Pongamos también claro que hay ciertos límites, que las empresas lógicamente no van a poder, ni tienen, ni deben llegar a conocer absolutamente todos los ámbitos de salud mental de sus trabajadores. Hay muchas cuestiones que, como digo, son genéticas, ambientales, familiares, personales y que no entran dentro del ámbito de actuación de la empresa. Por temas de protección de datos y por temas casi de sentido común, la empresa deberá trabajar sobre aquellas cuestiones de salud mental que estén relacionadas con factores laborales, no con otros, ¿vale? Y en ese sentido, a veces, bueno, sabemos los que nos dedicamos a esto que la relación o el límite entre un factor y otro es difícil, ¿no? Un problema de estrés, de ansiedad, de depresión puede deberse a factores laborales, pero también, que duda cabe, que puede haber una mochila que traiga cada uno desde su casa y donde a veces separar una cosa de la otra es complicado. Bien. Hablaré luego de la identificación y evaluación de los riesgos laborales y psicosociales, que es la herramienta principal que tenemos de prevención de los aspectos de problemas de salud mental, pero me gustaría sobre todo poner en valor la vigilancia de la salud, que me temo que es algo, y si hay profesionales de vigilancia de salud entre los asistentes, pues, oye, me podrán rebatir si estoy equivocado, ¿no? Pero creo que la vigilancia de salud es o debería ser la principal herramienta que sirva a la empresa para detectar de manera precoz problemas de salud mental en su colectivo de trabajadores. Sabemos evidentemente que con las debidas confidencialidades, anonimato, datos agregados, datos epidemiológicos, pero una vigilancia de salud, desde el punto de vista de cómo está planteada ahora mismo, debería servir para identificar aquellos aspectos de la salud que estén viéndose deteriorados con motivo del trabajo. Qué duda cabe que si en una actividad laboral hay factores psicosociales de riesgo, la vigilancia de salud también debe atender a la salud mental de sus trabajadores. El reconocimiento médico debe identificar posibles problemas de salud mental. Y hay estrategias, hay herramientas, me consta que cada vez se está haciendo un poquito, cada vez mejor, pero creo que también ahí tenemos un camino que recorrer. Es, como digo, la principal herramienta de la que cuenta la empresa para detectar problemas de salud mental entre su colectivo de trabajadores. Es el indicador, la alerta que me dice que igual no estoy haciendo del todo bien prevención psicosocial. Pero para eso necesito que esa vigilancia de salud atienda también esos aspectos. Factores psicosociales. Yo creo que aquí es un poco el concepto básico al que tenemos que prestarle máxima atención. Un factor psicosocial no es más que cualquier condición de trabajo que tenga potencial de impactar positiva o negativamente sobre la salud mental. Y aquí tenemos que tener muy claro cuál es nuestra hoja de ruta. La normativa nos dice, y el sentido común nos dice, que tengo que hacer evaluaciones de riesgos laborales y dentro de esas evaluaciones tiene que estar los factores psicosociales. Tengo que evaluar los riesgos psicosociales. ¿Para qué? Para conocerlos. Pero no por el mero afán de conocimiento, por amor al conocimiento. No, no. Tengo que conocer esa realidad psicosocial para, en su caso, intervenir sobre ella, modificarla, cambiarla. ¿Para qué? En última instancia, para mejorar. Demasiadas veces las evaluaciones de riesgos psicosociales, las evaluaciones de riesgos en general, pero sobre todo las psicosociales, acaban en un cajón, cogiendo polvo. Hemos hecho unas gráficas estupendas, unos semáforos, esto está en rojo, esto está en verde, uy, aquí hay que... Pero luego al final poco o nada se hace, ¿no? La evaluación no es un fin en sí mismo y esto es algo que los técnicos, me consta que entre los asistentes hay muchos técnicos de prevención, lo sabemos. Lo que tenemos que intentar es conseguir que también en nuestras empresas entiendan ese mensaje. No se trata de evaluar por evaluar, sino para, en última instancia, cambiar, si es necesario, esas condiciones de trabajo. Hay una cuestión, se planteaba en la presentación que habéis hecho, que es hablar de cómo esos factores psicosociales están relacionados con la salud mental. Bien, voy a ser un poco simplista, también un poco por el poco tiempo que tenemos, pero probablemente la piedra de toque, el elemento fundamental que hay entre las condiciones psicosociales de trabajo y una posible patología mental es el estrés. Sabemos que el estrés es una reacción fisiológica, conductual, emocional, cognitiva, completamente normal, forma parte de nuestra vida, que se produce cuando la persona se enfrenta a ciertas demandas para las que percibe que no está capacitado, para las que percibe que no va a poder dar una respuesta adecuada. El estrés es necesario, es algo absolutamente esencial, intrínseco en nuestra vida. Y saber gestionar el estrés es algo que, pues poco a poco vamos aprendiendo con la madurez y con la experiencia de la vida. ¿Dónde está el problema? El problema está en cuanto ese estrés se mantiene durante demasiado tiempo,
se convierte en algo inmanejable y no nos permite dar una respuesta adecuada. De hecho, se suele diferenciar entre eustrés, estrés positivo, estrés adaptativo, estrés que me permite dar respuesta ante las demandas, y distrés, cuando ese distrés ya ha pasado cierto límite y empieza a ser perjudicial. ¿De acuerdo? Ese estrés suele ser muchas veces el origen de los problemas de salud mental. La ansiedad, la depresión, el burnout tienen muchas veces en su origen una gestión del estrés inadecuada, una situación de estrés que supera al trabajador. Claro, aquí de lo que se trata, como decimos, es de prevenir, de evitar que llegue a producirse esto. ¿Cómo? Pues en primer lugar, ya lo he dicho, hay que evaluar. Los datos nos indican que todavía la mayoría de las empresas, y sobre todo las pequeñas y grandes empresas, no han hecho evaluaciones de condiciones de riesgo psicosociales adecuadas. Este es un terreno en el que tenemos mucho que mejorar. Bien, es cierto que los instrumentos que tenemos ahora mismo de evaluación psicosocial, bueno, son algunos un poquito antiguos, quizás se han quedado un poco obsoletos, no se han sabido adaptar bien a las nuevas realidades laborales que tenemos. El mundo de hace 20 años, cuando se creó el FSICO o el ISTAS, que son los instrumentos más conocidos ahora mismo, pues ha cambiado. Vivimos en un mundo donde la actividad está cada vez más terciarizada en cuanto a actividad. Cada vez todavía hay mucho que trabajar en seguridad, higiene y demás, ¿de acuerdo? Pero cada vez hay más trabajadores que se dedican a la supervisión, a la control, a la gestión de procesos más que a trabajos manuales y puramente operacionales, ¿no? Cada vez inclinarnos más a eso o a, por ejemplo, la externalización de procesos de trabajo, la subcontratación y demás, ha cambiado las condiciones del mundo laboral en el que vivimos, y esos métodos tradicionales que teníamos, esos instrumentos FSICOístas, bueno, quizá no han sido capaces del todo de adaptarse, ¿no? Se están trabajando en distintos instrumentos que sean capaces de solventar esas carencias y adaptarse mejor a la realidad laboral que tenemos. Lo cierto es que independientemente de cuál utilicemos, hay que utilizar un método riguroso, un método fiable, válido, que me aporte confianza respecto a los resultados, ¿no? Ese método, ese instrumento de evaluación me tiene que identificar aspectos de mejora y puntos fuertes. Y aquí lo que pongo entre paréntesis, quizá debería ponerlo fuera del paréntesis en negrita, con luces y con neones si hace falta, ¿no? Si una evaluación de riesgos laborales tiene que ver en detalle cómo es la realidad de esa organización, una evaluación psicosocial aún mucho más todavía. Porque los factores psicosociales, aunque al final sean más o menos los mismos en todas las organizaciones, carga de trabajo, conciliación, participación, comunicación, etcétera, etcétera, no actúan de la misma manera en una empresa que en otra, y mucho menos en un sector productivo que en otro. Por lo tanto, es muy importante que esa evaluación psicosocial sea un traje a medida de la realidad de cada organización, que haga una foto, una descripción lo más fiable y lo más cercana y aterrizada posible de cómo es mi organización, de cómo es la comunicación, de cómo son los flujos de trabajo, de qué cultura organizativa tengo, de cómo priorizo los procesos productivos a las personas. Es decir, hay muchos aspectos de la realidad psicosocial de la organización que deben tenerse en cuenta en esa evaluación de riesgos psicosociales. Los procesos, los modelos que tenemos ahora mismo de organización preventiva, la mayoría de las empresas, pequeñas y medianas empresas sobre todo, tienen servicios de prevención ajenos que cuando se le pide una evaluación de riesgo psicosocial, pues muchas veces aplican, bueno, pues hay profesionales de altísima calidad, me consta, pero por cómo se suele contratar ese tipo de servicios, se hace una evaluación pues a veces demasiado superficial, que a la propia empresa se da cuenta que no le termina de valer, ¿no? No me ha hecho, este técnico que ha venido no me ha hecho un trabajo realmente aterrizado y cercano a mi realidad que me permita, que en última instancia de lo que se trata, decidir qué medidas preventivas tengo que aplicar. Y esas medidas preventivas tienen que ser, vuelvo a decir, un traje a medida de la realidad de cada organización, ¿no? Esto, en última instancia, bueno, se podría complementar con ciertas medidas de promoción de la salud, yendo más allá de lo que marca la normativa, lógicamente, pero que tiene relación, qué duda cabe, con los factores psicosociales también y con la salud mental. Pero en todo caso, todo esto hay que hacerlo, y es muy conveniente tenerlo en cuenta, como un ciclo de mejora continua, ¿no? Esto no termina con hago una evaluación, aplico medidas y ya está. Hay que ver si esas medidas han sido eficaces, hay que valorar en qué medida han funcionado, no, si hay que corregirlas, si es necesario volver a repetir con una cierta periodicidad la evaluación, tener indicadores sensibles que me permitan saber cómo va evolucionando a nivel psicosocial la organización y, como digo, mantener un ciclo de mejora continua en donde, bueno, pues si hay que volver a empezar, se vuelve a empezar, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que las organizaciones no son entes estáticos, no son realidades inamovibles, sino que también van cambiando, van creciendo, evolucionando, modificándose, pues con la competencia, con el cambio de las generaciones, con el cambio del mercado, etcétera.
En última instancia, y yo ya termino con esto, de lo que se trataría sería de tener, como digo, un trabajo realmente aterrizado a las necesidades de cada organización, donde se conozcan bien esas características de los factores psicosociales que son relevantes en cada organización y en cómo actúan, y aplicándolos las medidas, no vale el café para todos, pero las medidas específicas que cada organización necesita. Por mi parte, esto es un poco lo que quería comentaros. Espero no haber meditado mucho del tiempo. Sé que he pasado muy por encima muchos conceptos. Yo, desde luego, estaré a vuestra disposición para luego en el debate comentar lo que haga falta. Genial, muchas gracias, Asier. Creo que nos has dejado clarísimo el punto de que antes de intervenir lo que hay que hacer es prevenir. Creo que sin duda alguna esto nos ha quedado muy claro y que realmente al final en cada organización hay que intervenir de una manera a medida, ¿no? De la cultura y de las necesidades específicas. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a pasar entonces después de esta exposición un planteamiento general sobre la salud mental, vamos a hablar con María José Naveros. Como habéis visto, todos nuestros intervinientes son psicólogos y son además prevencionistas, con lo cual, bueno, pues tienen esa doble mirada que nos va a permitir entender mucho mejor la realidad de la salud mental. María José, nos ha quedado claro este tema, pero vamos a ver ahora cómo podemos, por dónde podemos seguir, ¿no? ¿Cómo podemos seguir hablando de salud mental? ¿Qué es lo primero que tendrías que decir tú? Pues bueno, yo creo que primero dar las gracias a la Unión Interprofesional por haberme invitado a esta jornada, como han hecho en otras ocasiones, y a Isabel, por supuesto, por siempre contar conmigo para estas intervenciones en materia preventiva. Creo que es muy importante y muy relacionado lo que ha dicho Asier, es que diferenciemos lo que es los problemas de salud mental y lo que es la enfermedad mental. Los problemas de salud mental, antes de ver lo que es un problema de salud mental, creo que es importante definir qué es la salud mental. La salud mental, como todos sabemos, es un bienestar que siente la persona, un bienestar emocional, bienestar psicológico y social de una persona como ser humano, cómo es capaz de manejar el estrés, cómo se relaciona con otros y la capacidad que tiene para tomar decisiones. Esto es lo que conocemos todos con un estado de salud mental. Es verdad que muchas personas manifiestan a lo largo de su vida muchos problemas de salud mental y la diferencia con la enfermedad mental es que el problema de salud mental, digamos que es como algo aislado en el tiempo. Me ha venido muy bien lo que ha dicho Asier, que al final cuando se produce un estrés en las organizaciones, una persona sufre de estrés y se va cronificando en el tiempo, esta ansiedad y esta depresión que puede generar este estrés sostenido en el tiempo hace que se transforme en enfermedad mental. La diferencia principal entre el problema de salud mental y enfermedad mental radica en el tiempo, los signos y los síntomas. Es decir, si esta situación, estos problemas mentales que pueden ser desde problemas de adaptación, problemas emocionales, problemas de estrés, pueden estar aumentados por problemas que llevemos, como decía Asier, mochilas personales o familiares, si se mantienen en el tiempo y se prolongan en el tiempo y esos signos y esos síntomas van aumentando, al final se van cronificando y se traducen en enfermedades mentales. Antes de esta exposición hablábamos con Isabel de una noticia que había salido hoy de la cantidad en Cataluña, las enfermedades mentales, cómo estaban aumentando las bajas laborales. Esto es lo que estamos comentando ahora. Cuando estos problemas mentales se sostienen en el tiempo, se desarrollan enfermedades mentales, ansiedades, depresiones, trastornos obsesivos compulsivos, que al final lo que hacen es que lo que hemos definido como salud mental se vea deteriorado y nuestra capacidad para desarrollar nuestro día a día se vea mermada. Es verdad que el término problema de salud mental tiene una noción mucho más imprecisa que el término de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque tiene una denominación genérica de índole muy diversa. La enfermedad mental tiene una base biológica importante y el problema de salud mental, la base biológica que tiene, no está estudiada como los problemas, las enfermedades mentales. Entonces, bueno, es muy importante dentro de las empresas detectar
estos problemas de salud mental. Hay escalas de tamizaje para identificar potenciales trabajadores que pueden desarrollar este tipo de enfermedades mentales, y que se debería cada vez más implantar dentro de las empresas este tipo de cribajes y de estudios psicosociales, como ha dicho Asier, para intentar minimizar los problemas de salud mental y que no deriven en una enfermedad profesional, que al final afectan al tejido de la productividad, al crecimiento empresarial y sobre todo al crecimiento de la persona como persona en sí mismo. Entonces, yo creo que es un concepto muy importante diferenciarlo cuando hablamos de salud mental, lo que es la salud, el problema de salud mental y cómo puede cronificarse y llegar a una enfermedad mental en el tiempo. Muchas gracias, Pepa. La verdad es que lo entendemos perfectamente. Hay que prevenir, hay que estudiar, hay que cribar, como muy bien decías, y sobre todo hay que cuidar que las personas tengan una salud apropiada para que ésta no se agrave y no pueda entrar en este problema que ya es un problema real de salud mental. Mira, actualmente hay muchos programas de bienestar. Se habla muchísimo en el sector de gestión de personas de programas de bienestar, y continuamente parece que se utiliza el término bienestar como sinónimo de salud mental, en muchas ocasiones explícitamente. ¿Esto es diferente cuando hablamos de programas de bienestar, de programas de salud mental? Pues efectivamente, es diferente. Lo que pasa que la raya de diferenciación de programas de bienestar laboral y de salud mental es muy fina. La moda, la tendencia en la mayoría de las empresas últimamente ha sido a la instauración dentro, y sobre todo en grandes compañías, que son las que más trabajan los riesgos psicosociales, los programas de beneficios a empleados. Lo que más se ha trabajado siempre son los programas de bienestar laboral. Los programas de salud mental, cada vez hay más compañías que los intentan integrar dentro de estos propios programas de bienestar laboral, pero todavía están muy diferenciados. Yo siempre digo que estos programas de salud mental, la gente los considera que es un lujo implantarlos en la empresa, y no es un lujo, es una necesidad. Porque es tan importante cuidar en lo físico y en determinados beneficios sociales a los trabajadores como cuidar mentalmente a los trabajadores. Si yo no tengo un trabajador sano mentalmente, difícilmente ese trabajador trabaje de manera adecuada dentro de la empresa. Diferencias principales entre los programas de bienestar laboral y los programas de salud laboral. Pues los programas de bienestar laboral se centran sobre todo en satisfacción de necesidades como incentivos, beneficios sociales, horarios flexibles, conciliación, que ojo, todo redunda también en la salud mental del trabajador, porque si yo permito a mi colaborador, a mi empleado que concilie, le estoy ayudando lógicamente a que haya una buena relación con el entorno de su vida social y familiar. Pero hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque no hay que prevenir la salud mental ni instaurar programas de salud mental. Hay que actuar antes. Hay que conseguir que haya un ambiente en el que haya una capacidad mental del trabajador, que tenga creatividad, que tenga participación, que haya una comunicación, que haya una escucha activa por parte del trabajador. Muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, es que o nos preguntan a los técnicos en prevención, es que queremos instaurar dentro de la compañía un programa de bienestar laboral o un programa de salud mental. ¿Nos hemos parado a preguntar a los trabajadores verdaderamente qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que les gustaría? ¿Hemos hecho una escucha activa con estos trabajadores? Entonces yo creo que los programas de salud mental eh, eh, tienen que centrarse en eso. En primero, escuchar a los trabajadores, qué es lo que necesitan, y en base a eso poder tomar las medidas necesarias. Se diferencian, como os he dicho, en estas cosas. El reconocimiento social se centra más en los programas de bienestar laboral, en temas de igualdad, pero la separación entre ambos tipos de programas es muy difícil de diferenciar. Lo suyo sería que hubiera una cohesión entre los dos, ya que implantamos un programa de bienestar laboral, que a la vez implantáramos un programa de salud mental. Sería muy interesante. Lo que vamos viendo es que, por un lado, hay que investigar, lógicamente, en qué punto está la organización, nos lo ha señalado Asier muy bien, con los instrumentos adecuados.
investigar qué es lo que se necesita, en qué punto están, y ahora tú también nos hablas de escuchar las necesidades de los trabajadores, es decir, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Primero hay que hacer un trabajo por parte de recursos humanos importantísimo de estar en lo que ahora mismo se entiende como tener la persona en el centro, ¿no? En el sentido de escuchar y de atender las necesidades específicas de las personas de la organización. ¿Sí? Vamos por ahí entonces, ¿no? Correcto. Muy bien. Vamos a preguntarle a Elena Dapra ahora. A ver, tú tienes la doble oportunidad laboral de trabajar en empresa, pero también tienes consulta privada, es decir, que tienes la posibilidad de pasar de o sea, intervenir en la fase de prevención, pero también estás interviniendo en la fase de intervención, ¿no? De atender a las personas que plantean problemas de salud mental. Y desde esa doble experiencia, pues nos gustaría conocer desde tu punto de vista, ¿cuáles son estos problemas de salud mental que se están detectando tanto a nivel de consultora empresarial como a nivel de consulta, ¿no? ¿Qué problemas de salud mental traen las personas a la consulta? Esa sería la primera pregunta. Bueno, gracias Isabel y gracias a la Unión Interprofesional por esta invitación. Pues es muy interesante esa pregunta porque realmente yo siempre digo que en consulta nos encontramos lo que hay en la sociedad, nunca nos encontramos nada diferente ni extraño. Y sí que es cierto que en consulta nos estamos encontrando últimamente pues todo lo que tiene que ver con los problemas de ansiedad, porque además el estrés está dentro de los problemas de ansiedad, ansiedad, depresión, estrés laboral, estrés postraumático. Yo digo siempre que todo esto de la pandemia hemos pensado que ya ha pasado y que como ya ha pasado, pues no pasó la romería, pasó el día, ¿no? Es algo así. Y sin embargo, no. Ha pasado un tiempo en el que empiezan a manifestarse síntomas a todos los niveles. Y en el ámbito de lo laboral es donde más horas del día pasamos, ¿no? Al final nos encontramos en consulta que o bien la gente viene específicamente porque tiene problemas de ansiedad para gestionar cosas que tienen que ver con lo laboral, o gente que viene por otras causas que también tienen que ver casi siempre por depresión, ansiedad, bueno, algunas veces trastornos de personalidad y demás, pero siempre hay una repercusión en lo laboral también. Es decir, el tema laboral siempre está presente en los procesos de psicoterapia. Y luego hay una cosa que a mí sí que, al hilo de lo que han dicho mis compañeros, me gustaría aclarar, porque es verdad que hay una diferencia que nos estamos encontrando cuando llegan a consulta. Hay gente que viene con un problema psicológico, no tanto con una enfermedad de salud mental, y es decir, vienen más en un momento en el que podemos ejercer una prevención, es decir, todavía por intensidad, frecuencia y duración los síntomas no son tan graves, entonces estaríamos casi en un momento de prevención que estamos ahí ejerciendo los sanitarios. Y por otra parte, la gente que ya viene con esos síntomas, con una intensidad, frecuencia y duración bastante grave, en el que nos encontramos cuadros clínicos, pues hombre, con insomnio, con problemas de estómago, dolores de cabeza, que además, curiosamente, todos estos problemas físicos y psicológicos van a repercutir siempre en lo laboral. Es decir, una cosa está en bucle, ¿no?, con la otra. Incluso cuando hablamos de la satisfacción laboral, la satisfacción personal, que los separamos, ambos, incluso en las generaciones que están viniendo ahora, están mucho más unidos. Entonces, me ha gustado escuchar a los compañeros, ¿no?, porque han situado muy bien, entonces yo iba viendo como casos diferentes, ¿no?, de lo que nos vamos encontrando en consulta y luego lo que nos piden las empresas para formar, ¿no? Es decir, siempre hablamos de los cursos, por ejemplo, de gestión del estrés. Y yo siempre digo, vale, cuando hablamos de gestión del estrés, estamos como partiendo de que ya tenemos el estrés. No, vamos a partir de qué podemos hacer antes de tener estrés.
es decir, prevención pura y dura. Y entonces esos cursos se tornan un pelín diferentes. Y es verdad que lo están aceptando muy bien las empresas. También es verdad que hoy hablaba con una chica de una multinacional, una paciente, que viene por temas de trabajo y me decía, claro, pero ella curiosamente es generación Z. Y me decía, claro, yo estoy muy contenta con el tema de la flexibilidad horaria, ¿vale? Entonces, yo puedo irme, no es española, entonces puedo irme a mi país, trabajar allí, volver y demás. Y, sin embargo, me veo mucho más estresada, vamos a decirlo así, la expresión que utiliza ella, ¿no? Estresada, porque a mí me dan flexibilidad horaria, pero me piden más objetivos y cada vez me van pidiendo más. Entonces, yo cada vez siento que no sé si tengo los recursos suficientes para poder dar solución a todo eso que me piden y a cumplir esos objetivos. Es decir, todo lo que vamos oyendo, ¿no? Es como que a mí me va resonando de todos los pacientes que vamos teniendo, porque, repito, es un tema que está a la orden del día, es decir, siempre aparece. Muchas gracias. A mí me ha gustado mucho la distinción que has hecho. Una cosa son problemas mentales que, digamos, que de salud mental, ¿no? Que eso puede estar bastante generalizado y más después del COVID, ¿no? Porque sí que es cierto que, y todos lo comentamos, que no es que haya una situación diferente, es que es una situación como más incrementada, ¿no? A raíz del COVID. No es que antes no se trabajara salud mental o prevención, sino que a raíz del COVID todo esto se ha redimensionado en las empresas. ¿Estáis de acuerdo, no? Que el COVID ha sido como un punto de inflexión para preocuparnos y ocuparnos por esto, ¿no? Pero me ha gustado mucho esa idea de, ojo, un punto es el problema de salud mental que podemos tener muchas personas, muchos trabajadores, sobre todo pues por cómo nos estamos manejando con el trabajo. Y otra cosa es la enfermedad mental, que también ha salido en las otras intervenciones también, ¿verdad? Que es ya otro punto, es otro tema. Hay un diagnóstico que conlleva otras características. Esto es importante porque normalmente se mezcla todo cuando oímos hablar de salud mental en las empresas, hay como un batiburrillo entre bienestar, salud mental, o sea, problema mental, enfermedad mental, o sea, no queda nada claro todo esto, ¿no? Muy bien. Me gustaría... De hecho, te iba a hacer solo un inciso. De hecho, nos están pidiendo las empresas formaciones en salud mental, es decir, con este título, salud mental en la empresa, Eso es. justamente para que primero, antes de hacer nada más, expliquemos a los trabajadores qué es salud mental, o sea, qué estamos llamando y que a eso le pongamos un contexto. Correcto. O sea, están preguntando a las empresas efectivamente a qué llamamos salud mental, efectivamente. Es lógico. Son conceptos que hasta ahora no han tenido ese protagonismo en el mundo laboral, ¿no? Me gustaría preguntarte ahora también, pues, tú tienes ves muchos pacientes a nivel de edad. ¿Podemos encontrarnos enfoques, diferencias de abordamiento, de afrontamiento diferente en función de las generaciones? Ahora mismo se está hablando mucho de esto, ¿no? De que las generaciones más jóvenes tienen una dificultad mayor porque no tienen tal vez muy desarrollada su inteligencia emocional y por lo tanto no tienen recursos psicológicos para afrontar el estrés. Pues se habla de que estas generaciones pueden tener más dificultades. Se habla de que las mujeres son las que acuden más a terapia. Bueno, ¿qué nos puedes decir tú sobre esto? A ver. Culturalmente sí que es verdad que tenemos más cultura, o sea, más educación emocional por nuestro contexto, digo, cultural, las mujeres, y sí que es verdad que se ve un número mayor de mujeres que de hombres, aunque está habiendo bastante aumento de los hombres. Sí que es cierto que hablamos siempre de generaciones y yo me gusta hacer una diferencia porque no es ya solo el tema generacional, sino el tema del momento vital que estamos viviendo. Es decir, la generación X, que ahora tiene 40 y tantos años, está en un momento vital muy concreto. Entonces ya no es solo lo que vivieron, sino el momento vital que están viviendo. Son cosas que además se mezclan, ¿no?
No es, o sea, un millennial, por ejemplo, pues en estos momentos vamos a poner que anda entre los 30 y 40, y claro, el momento vital también es diferente. Es el momento vital en el que pues estoy vamos a llamarlo así, en búsqueda de pareja, formar una familia. Entonces, lo que yo le pido a un trabajo y lo que yo quiero para estar en un trabajo y lo que para mí supone la felicidad en el trabajo es completamente diferente en una generación que en otra, pero también por ese momento vital. El que es una generación Z, claro, quiere horario flexible porque me quiero ir aquí, me quiero ir allí, quiero poder tener libertad para hacer una cosa o para hacer otra. Y no les importa. Pero claro, eso no sería aplicable, por ejemplo, a una generación X que a lo mejor tiene hijos adolescentes o que a lo mejor tiene hijos pues de 10 años o más o menos, en los que tiene que ir al colegio a recogerlos o en el que tiene que estar pendiente de otra serie de cuestiones vitales, ¿no? Entonces, claro, la flexibilidad horaria ahí a lo mejor pierde prioridad y gana prioridad la conciliación familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí no es solo la edad, sino también el momento vital, a mí me parece principal. Sí que es verdad que existe variabilidad individual, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar soltero que estar con pareja, no es lo mismo, y eso aplica al trabajo. Es decir, no es, claro que hay que diferenciar, ¿no?, lo laboral de lo personal, pero al final uno influye en el otro y el otro influye en el uno. Entonces, las casuísticas y las características que tenemos en uno también las llevamos y tienen que ver con lo que sucede en el otro área, ¿no? Realmente hay diferencias ahora mismo, básicamente yo creo que más en la cohesión, ¿no?, en hacer ese match dentro de la empresa entre generaciones, porque cada una tiene su casuística y sus características de momento vital. Eso, hacer match entre generaciones, también crea ambientes y climas laborales que también influyen en esa salud mental. Estoy tocando como muchos temas. Sí, no, pero bueno, nos va quedando claro que a lo mejor no es tanto bueno, la edad es el condicionante, ¿no?, del momento vital que estás viviendo, ¿no? Pero que es el momento vital la clave y no tanto la generación, ¿no? El título de nuestra mesa es ¿cómo afecta el trabajo a la salud mental? Entonces, bueno, ahora, si os parece que hemos hecho ya una exposición de cada uno, podríamos debatir sobre el tema este de el trabajo, cómo nos afecta a nuestra salud mental. Yo os lanzo la cuestión. Entiendo que puede haber medidas organizativas de tarea, que puede haber medidas que tengan que ver con las dinámicas humanas del trabajo, medidas que tengan que ver con el desarrollo personal y las estrategias de afrontamiento. Como siempre se habla del papel importante que tienen los mandos en la calidad de vida de las personas. Bueno, ¿cómo veis esto, no? O sea, volviendo al título de la mesa, la cuestión entonces es ¿cómo afecta el trabajo? ¿Qué creéis que afecta más a la salud mental? A ver, yo quería hacer hincapié en un tema que he comentado, que creo que la escucha activa hacia los trabajadores es un papel importante dentro de las organizaciones. Creo que los que estamos interviniendo y la mayoría de los que estáis conectados a esta webinar habéis oído hablar de la encuesta Gallup. Es una encuesta que se pasa en organizaciones y siempre salen las mejores empresas en las que los trabajadores querrían trabajar. Muchas empresas españolas someten a estas organizaciones a pasar estas encuestas. Y yo siempre digo que se debería preguntar a los trabajadores si tú recomendarías tu empresa a otra persona que está fuera para que trabajara en ella. Si tú tienes esa capacidad de recomendar a esa persona que tienes enfrente, que es distinta, ajena a la organización, para que trabaje dentro de tu empresa, es que se está cuidando la salud mental de los empleados. Si no lo recomiendas, es que probablemente estamos cojeando de algún pie. En la encuesta Gallup hay empresas en las que verdaderamente plantean esto a los trabajadores. ¿Recomendarías a tu empresa
a otra persona para que trabajara en ella. No solo se evalúa el cuerpo, sino mente y cuerpo, la totalidad. Antes siempre eran programas de bienestar laboral, lo que hablábamos, formaciones, programas contra el cáncer, cardiovasculares, el día de la diabetes. No, hay que tomarlo cuerpo y mente. Entonces yo creo que la reflexión viene en preguntar a nuestros trabajadores. Si nosotros preguntamos a nuestros trabajadores, vemos cómo puede estar afectando a la salud mental la organización de la empresa. Ujú. Vamos, que tú piensas que la evaluación personal, el criterio personal de si de esta organización es recomendable, sería un buen indicador del nivel de salud mental que puede haber en esa empresa. Yo creo que es muy importante porque nada mejor que el que está dentro de la casa, el que tiene la opinión, el conocimiento de dentro de la casa, es el que verdaderamente puede dar lo que se está viviendo. Como decía Asier, tenemos las herramientas de estudios psicosociales para valorar, ¿no?, cuál es el clima y de qué carece la empresa. Pero creo que es el propio empleado el que tiene que trasladar y ver cuáles deben ser, qué enfoques, qué estrategias debe tomar la empresa para valorar la salud, qué tamizajes se tiene que hacer, qué cribas para ver cuál es el estado de salud mental de los trabajadores y cómo esta salud mental, si está afectada, es porque algo se está haciendo mal de dentro de las empresas. Entonces yo creo que es muy importante la escucha activa, el preguntar, no el implantar lo que yo considere que va a ser mejor. Si yo escucho a mis trabajadores, verdaderamente me daré cuenta en lo que estoy fallando y cómo puede estar afectando a la salud mental de los trabajadores. Yo, Muy Isabel, si muy me interesante. permites, Sí, sí, Asier, por favor. retomando lo que dice Pepa, que por supuesto hay que estar totalmente de acuerdo con lo que dice ella, porque de hecho es uno de los pilares de una evaluación de riesgo psicosocial. O sea, no se concibe que tú evalúes el riesgo psicosocial sin preguntar a los trabajadores. Cualquier instrumento de evaluación psicosocial pasa necesariamente por preguntar a los trabajadores de una manera sistematizada, objetiva, lo más libre de sesgos posible, fiable, válida, pero preguntar a los trabajadores. Tengamos en cuenta que en riesgos psicosociales tenemos una particularidad que no existe en el resto de los ámbitos de la prevención, y es que no son factores que yo pueda medir directamente. Yo puedo ver cómo está de luz o de ruido, cómo son las dimensiones de una escalera, pero no hay manera de medir cómo es la carga mental de trabajo o cómo son las dificultades de conciliación. No hay un dosímetro para medir eso. Nuestro dosímetro son los propios trabajadores. Por lo tanto, hay que preguntarles a ellos. Esa información es básica, es esencial. Evidentemente, y esto también a mucha gente se le puede poner un poco los pelos de punta con esto, ¿no? Preguntar a los trabajadores, van a decir que está todo mal. Claro, es que esto hay que saber cómo hacerlo. Estamos hablando de hacer una evaluación profesional que requiere un rigor, una fiabilidad, una validez metodológica, estadística, psicométrica, que no todo método, ni todo instrumento, ni todo profesional, por desgracia, sabe hacerlo. Y eso también tenemos que ser un poco autocríticos, ¿no?, con nosotros mismos. Para que la evaluación psicosocial sea fiable, tiene que estar bien hecha. Y esa información, como bien decía Pepa, es esencial, es básica. A mí me ha parecido fantástica, ¿no?, la pregunta de ¿recomendarías a tus amigos tu empresa? Igual habría que preguntar también, oye, ¿y a tus enemigos les recomendarías que vengan aquí? A ver qué es lo que dicen. Pues a veces sí, a veces no. Sí, efectivamente. Bueno, a lo mejor aprenden algo. A lo mejor. Yo, también hilando un poco con la pregunta que hacías, Isabel, en cuanto a cómo esas condiciones psicosociales afectan a la salud y reenganchando con lo que hemos mencionado de que al final el estrés puede ser un poco la piedra de toque, sabemos, los datos nos dicen que hay ciertas condiciones de trabajo que pueden afectar más negativamente a la salud mental, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el trabajo precario, los colectivos que están en trabajos que se definen pues, porque no aportan básicamente suficientes medios para un estilo de vida adecuado, trabajos inestables, con un salario bajo, etcétera, etcétera, son trabajos que pueden predisponer más hacia problemas de ansiedad o de depresión. Sabemos también que factores como la carga de trabajo, la carga mental o los ritmos de trabajo son, de todos los factores psicosociales, probablemente los dos que tienen más peso, ¿no?, en cuanto a la variabilidad de los problemas de salud mental. Y también sabemos que los problemas de violencia y de acoso, que estadísticamente son menos frecuentes, eso es verdad, pero que tienen un peso específico importantísimo en la salud mental de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo casi diría que si alguna empresa tiene que empezar a preocuparse de algo o ocuparse de algo, quizás, pues hombre, hay que verlo todo, global, ¿eh? De hecho, los instrumentos psicosociales valoran todos los factores, pero probablemente por esos puntos sean donde te empiece a doler más el zapato, ¿no?
Ujú. Me gustaría ofrecer en una aclaración, porque has hablado de carga mental, y claro, podemos estar pensando que carga mental es, por ejemplo, tener mucho tarea de webinars, de reuniones online, bueno, lo que sea social techno-estés. Pero por carga mental no se entiende eso, ¿verdad? ¿Qué se entiende, Asier? No, por carga mental, a ver, sin querer entrar en definiciones Sí. demasiado técnicas, carga mental al final es la cantidad de trabajo, de información, de respuestas que tiene que dar el trabajador y en qué medida su sistema cognitivo se ve saturado, ¿no? Su capacidad de respuesta tiene, bueno, pues la capacidad suficiente para dar esa respuesta en el tiempo y la forma y la calidad adecuada, ¿no? Carga mental puede tener un trabajador que esté apretando tornillos, como puede tener un trabajador de tecnologías de la información o alguien que se dedica a la limpieza viaria o alguien que está atendiendo al público, ¿no? La carga mental puede ser de variable, de venir de factores muy diferenciados, ¿no? Sobre todo por diferenciar con otros factores como puede ser, por ejemplo, la participación y control, que es uno de los factores que miden los instrumentos de evaluación psicosocial, ¿no? La participación entendida como de qué manera el trabajador se le consulta, se le hace partícipe de las decisiones que se toman en la empresa y el control que tiene también sobre ciertos factores de su trabajo. Bueno, pues sabemos, la evidencia nos indica que la participación y control puede ser importante, no podemos dejar de lado, pero que probablemente la más varianza de los problemas de salud mental están causados por la carga y el ritmo entendido también por la rapidez con la que hay que trabajar, el número, digamos, de ciclos productivos que tienes que dar respuesta en un determinado momento, etcétera, etcétera. Mm, Claro, pero bueno, es probable que el mundo digital, el hecho de que manejemos tantísima información, el volumen, velocidad y variedad de la información que manejamos digitalmente, pues sea uno de los aspectos que agrave la carga mental. Pero otro también, seguro, pregunto, por si queréis comentarlo, que es la interacción con las personas. ¿Esto puede ser una carga mental en el trabajo? Claro, yo, El tener... perdonadme, y ya sí. dejo de monopolizar la conversación, ¿de acuerdo? Las tecnologías de la información, a mi modo de ver, si alguien me preguntara, yo diría, hay muchas derivadas, pero probablemente la más relevante son los problemas de desconexión digital. Es decir, la tecnología de la información, los smartphones, los ordenadores, la portabilidad, lo que nos está haciendo es que estemos siempre disponibles, ¿no? Y que a mediodía de un domingo me llegue un WhatsApp o un correo electrónico y que yo me sienta un poco la obligación de responder. Se están difuminando muchas veces los límites entre la vida laboral y la vida personal y eso está suponiendo también un problema, ¿no? Y luego, relativo a lo que estás comentando de la relación con las personas, esto es básico. De hecho, sabemos que los pilares, uno de los grandes pilares de la salud mental en positivo, ¿vale? Ahora hablo de en positivo, son las personas, son las relaciones con la gente. El Yo tengo que apoyo tener social. el apoyo social, las relaciones significativas con la gente que me importa, tener personas a mi alrededor en las que poder apoyarme en caso de necesidad, o lo que simplemente compartir experiencias. O sea, los trabajos, por ejemplo, que están más expuestos a soledad, trabajos en solitario, trabajos aislados, pueden tener también, desde ese punto de vista de la falta de contacto humano, de contacto social, también un posible riesgo. Ujú. Esta semana estaba yo dando, bueno, clases en un máster de dirección de personas. Estaba hablando de liderazgo y estaba hablando, surgió el tema de en qué medida los jefes pueden hacerte la vida imposible, o sea, pueden afectar tu salud mental, ¿no? Fue una pregunta que los alumnos pusieron sobre la mesa, ¿no? ¿Vosotros creéis que precisamente la forma en que se dirigen las personas puede ser importante para la salud mental de los trabajadores? Pues Hombre, a yo mí, creo, si me permites, nada, sí. voy a recoger, porque además me ha gustado mucho lo que ha dicho Asier de lo de los límites. Es curioso, pero ha ido cambiando un poco lo que se nos pide en consulta, ¿no? Yo aporto un poco más por ahí, porque como vosotros estáis aportando más desde la prevención, pues para que haga un equilibrio, ¿no? Entre los dos. Esa era la Entonces, idea. sí que es verdad que hay como una modificación. Se nos pide mucho aprender a poner límites. Es decir, algo que parece tan sencillo, ahora es muy complejo. O sea, aprender a poner límites ya no solo de desconexión, sino, y uniendo a lo que decías tú, Isabel, del liderazgo, aprender a poner límites a nuestros compañeros, a nuestros jefes, aprender a poner de desconexión, pero
a todos los niveles, ¿eh? Es decir, es un concepto que está muy, muy, muy presente. Y es curioso porque eso sí que pertenece más a generaciones como la de Millennials y la Z. X para arriba tienen muchísimo más claros los límites y cómo establecerlos. Otra cosa es que, bueno, la variabilidad es como es y hay gente que lo hace, digamos, más útil y menos útil. Pero sí que hay ahí hay un corte generacional en el que los límites no es una constante y a partir de millennials hacia abajo es una constante en consulta. Qué interesante. Pepa. Sí, a ver, yo sobre el tema del líder, yo creo que sí que puede afectar el modo de liderazgo que tenga un superior, un jefe, sobre las personas, porque esta persona tiene que tener unas capacidades y una serie de habilidades blandas a trabajar para poder trabajar con las personas. No todos tenemos las mismas capacidades para saber dirigir un equipo. Dentro de los factores psicosociales se estudia mucho lo que es el factor supervisión. La supervisión nos habla de la capacidad de cómo nosotros estamos supervisados. Entonces, depende del estilo de liderazgo y el estilo de supervisión que tengas sobre las personas, pues lógicamente puede afectar mucho sobre la salud mental. Luego, dependiendo de determinadas características que Asier hacía referencia al principio, características genéticas, características de personalidad, pues lógicamente los estilos de liderazgo nos pueden afectar de una manera u otra. Pero sí que es cierto que puede afectar mucho sobre la salud mental y sobre el desarrollo mental de la persona dentro de la organización. Si no es positivo, lógicamente va a ir en detrimento de la producción de la persona. Por lo tanto, por parte de los líderes, de los supervisores, llamémoslo de la manera que sea, también deben hacer una reflexión de qué herramientas tenemos que tener para poder manejar equipos y para intentar que no afecte a la salud mental de los empleados. Entonces es importante. Y creo que para llevar un equipo todos deberíamos tener esas habilidades blandas desarrolladas y aprender a desarrollarlas y adquirirlas. Sería muy deseable. Bueno, entonces vamos viendo que el papel de la prevención, vamos viendo que efectivamente la gente está acudiendo a consulta ahora a solicitar atención psicológica, vamos viendo que el problema de salud mental está en las empresas, que hay diferentes factores que están influyendo en esa salud mental. Yo hacía hincapié en esto del liderazgo. Además es que, no sé si conocéis una noticia que ha salido pues el mes pasado de una unidad pediátrica de una UCI de un hospital de aquí de Madrid, que está la mitad de los médicos de baja, no sé si la conocéis, ¿no? Están de baja precisamente debido al director. Ese es el hecho, ¿no? Es una noticia muy conocida, ¿no? Un estilo inapropiado es digamos, el concepto que se ha utilizado. Bueno, pero estamos viendo que efectivamente las relaciones pueden ser importantes, pero también las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que hemos hablado, que se ha hecho mucho hincapié en la persona, ¿no? En cómo la persona es autorreferencial de su propia salud y lo que hace la organización es preguntarle cómo estás de salud, ¿no? Desde la propia información que la persona, que el trabajador puede dar. Bueno, yo quería preguntaros qué recomendaciones podemos dar nosotros, como vosotros que sois los expertos en la materia, pero qué recomendaciones podemos dar nosotros para que, por un lado, la organización cuide la salud mental de sus trabajadores y, por otro lado, también para que el trabajador sea más consciente y cuide también de su propia salud mental, porque hemos visto que es importantísimo que el propio trabajador sea consciente de cómo está, ¿no? Entonces, las dos cosas. Empezamos por la empresa, ¿os parece? Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar nosotros? Que yo creo que la perspectiva de psicólogos y prevencionistas es importante para que las empresas puedan cuidar la salud mental de sus trabajadores. Yo, si me permitís, también acotando un poquito lo que estabas diciendo, Isabel, yo creo que no se trata tanto de preguntar a los trabajadores cómo están de salud, porque ahí estamos entrando en un terreno resbaladizo y en el que, bueno, estamos incluso vulnerando ciertos derechos de privacidad y demás. Se trata de preguntar a los trabajadores cómo perciben sus condiciones psicosociales de trabajo, en tanto en cuanto esas condiciones psicosociales pueden ser factores de riesgo para su salud mental, ¿vale? Eso es importante. Perfecto. Y eso es lo que permite objetivar un poco todo él.
Recomendaciones prácticas. Bueno, yo empezaría por una, ¿no? Hay un dicho que dice, hablemos del elefante en la habitación. O sea, sabemos que tenemos un elefante en la habitación y lo sabemos desde antes de la pandemia, efectivamente la pandemia ha puesto de manifiesto y demás, pero sabemos que tenemos ese problema. La cuestión es que hasta ahora... Tenemos por ahí alguien con el micrófono abierto. A ver, un segundo, a ver si lo podemos... Sí, María Elizabeth se está desvelando ella sola. Sí. Podemos... María Elizabeth, a ver si... Ya está, listo. Así es, cuando Nada, quieras. lo que decía, ¿no? El abordar abiertamente una problemática que sabemos desde hace mucho tiempo que existe, pero que nos ha costado, ¿no? El tabú de hablar sobre las emociones, sobre la salud mental, el estigma que supone, el miedo, eso es algo que hay que empezar a romper. Las empresas tienen que coger, por decirlo de alguna manera, el toro por los cuernos, siendo también realistas en cuanto a cuál es su margen de actuación y su margen de responsabilidad. Es decir, aquí no se trata de que ahora de repente las empresas sean las grandes malas, grandes culpables de los problemas de salud mental, pero sí tienen una parte de responsabilidad en tanto que esas condiciones psicosociales que tienen un peso específico, ¿no? Habéis hablado del liderazgo y os suscribo totalmente. Está claro que un factor, una variabilidad importantísima de cómo son las condiciones, la cultura, la organización, la crean los mandos intermedios, la crea la alta dirección, pero la crean los mandos intermedios, que son los que al final están ahí en el día a día trabajando con la gente. Entonces, la capacitación de esos directivos, de esos mandos intermedios, es absolutamente esencial. Y además, también seamos realistas, o sea, ninguno nacemos sabiendo y muchas veces los sistemas de promoción de las empresas lo que llevan es a poner en una posición de mando, de directivo, a alguien que técnicamente igual es muy bueno, pero en cuanto a gestión de personas no se le ha capacitado. Pues eso es algo a lo que hay que atender. De hecho, muchas de las medidas preventivas que salen de las evaluaciones psicosociales es demos formación a los mandos intermedios, sin culpabilizar, sin responsabilizar, sin estigmatizar, pero sí reconociendo que ahí tenemos un área de mejora. Yo creo que es una recomendación práctica. Mucho cuidado también con el café para todos. Es decir, en esto no hay soluciones universales ni mágicas. Yo lo comentaba antes, ¿no? Ese traje a medida. Yo creo que eso también es algo necesario. Hay cada vez más empresas y más especialistas en este mundo que vienen proponiendo soluciones que, bueno, en general, pues tienen que hacer su presentación generalista, pero el buen profesional, el buen experto es el que te va a saber dar la solución específica para tu realidad específica, ¿no? Eso es importante. Cuidado también con los sesgos paternalistas, de oye, cuéntame cómo estás de bien o de mal, que te voy a cuidar. No se trata aquí, a nivel empresa, otra cosa es a nivel terapia y demás, pero a nivel empresa no tenemos que entrar en cuestiones de cómo está el individuo, su patología, no. Aquí estamos hablando de las condiciones objetivas de trabajo, ¿no? Y esto es una reflexión personal, pero que me parece importante porque vosotros lo sabéis bien, somos todos colegas de profesión. En la psicología hay mucha pseudociencia, por desgracia, ¿no? Y hay, bueno, pues incluso en muchos ámbitos hay cierto intrusismo. Yo creo que también ahí la sociedad tiene que ser consciente de que la psicología es una ciencia que todavía no lo sabe todo, que tiene cuestiones todavía en las que trabajar, pero que sí, tiene un cuerpo de conocimiento relativamente bien asentado y esas son las evidencias científicas sobre las que hay que trabajar, ¿no? El ámbito de la pseudociencia, por desgracia, aquí puede hacer bastante daño. Y como decías del intrusismo, ¿no? ¿Qué opináis en este sentido de estas figuras que también se están promoviendo ahora de colegas que se les promueve o se les otorga el título de apoyo emocional y son colegas que están ahí para escucharte, ¿eh? Es una figura que algunas empresas están promoviendo, ¿no? Bueno, ese es un buen punto de reflexión. Yo, muy rápidamente, no lo veo necesariamente mal si a esa persona, a esa figura, se le acota muy claro cuál es su ámbito de acción, hasta dónde puede llegar y se le da una capacitación adecuada. Esa persona tiene que saber que no es el psicólogo, está claro, no se pretende que lo sea, pero puede ser un buen punto de conexión dentro de la organización porque puede ser alguien cercano a ti, alguien en quien confíes, alguien que te permita hablar rompiendo un poco ese tabú y ese estigma. Quizá no tengas la confianza suficiente para hablar con tu jefe, pero con este colega al que sí le han dado esa capacitación y te puede vehicular tu posible situación, bueno, puede tener su utilidad. Yo no lo veo necesariamente mal siempre que se haga correctamente, por supuesto. Pepa. A ver, yo creo que como recomendaciones, yo creo que en las empresas tiene que haber un equilibrio entre lo mental y lo cognitivo. Si hay un equilibrio entre lo mental y lo cognitivo, pues lógicamente el estado de salud mental de los trabajadores será positivo. Cuando se produce un desequilibrio es que hay unas mayores
exigencias cognitivas y por lo tanto hay un desequilibrio. Yo creo que es muy importante conocer las necesidades de los trabajadores y cuando hacemos un estudio psicosocial que no se quede metido en un cajón, sino que se trabaje sobre ese estudio psicosocial, que las medidas preventivas a implantar dentro de la empresa se pongan en práctica. Hay herramientas fabulosas para poder conseguir un estado de bienestar emocional de los trabajadores, desde formaciones, talleres, implantación de plataformas. Nosotros dentro del servicio de prevención tenemos una plataforma de llamémoslo como de telemedicina, que hay una escucha activa, lo que decía Elena, a veces ahora no se necesita mucho, se necesita el papel del psicólogo, pero más como orientado a la enfermedad mental, como orientado al problema de salud mental, como un acompañamiento. Entonces, yo cada vez con colegas de profesión que hablo, hablan más de, hago más tarea de acompañamiento que propia terapia. Entonces, yo creo que dentro de las empresas se deben instaurar estos papeles siempre por profesionales adecuados para que se consiga que haya un equilibrio perfecto entre lo cognitivo y lo mental. Y que se instauren pues cada vez más programas de bienestar laboral y que se combinen con los programas de salud mental, que no se quede solo en lo físico, que también lo mental es muy importante. Es verdad que hay un cambio de paradigma desde la pandemia y se dio mucha importancia. Queda mucho por trabajar. En España, como yo digo, somos tercermundistas en materia preventiva. Si nos comparamos con otros países, pero no solo en el área psicosocial, en otras áreas, parte de seguridad, de higiene, somos tercermundistas. Tiene que haber una conciencia de prevención dentro de las organizaciones para que se llegue a un equilibrio dentro de la empresa. Genial, gracias, Pepa. Elena, ¿cuáles son tus recomendaciones para la empresa? A ver. Pues es curioso, pero coincido obviamente con mis compañeros. Sí que es verdad que con lo del intrusismo, bueno, quizás ahí podría ser esa figura limitándola mucho, pero a mí me parece que los límites son tan finos a veces para este tipo de cuestiones que no sé si a lo mejor una figura de un prevencionista y además psicólogo con conocimientos sanitarios y demás, podría ser una opción. Ahí lo dejo, ¿no? Como reflexión también. Es decir, que empecemos a poder entrar en las empresas de otra manera, desde el punto de vista de vamos a normalizar y vamos a tratar la salud mental pues, de otra manera y de otra forma y con otros abordamientos, ¿no? Para la empresa, pues a mí es que lo que me parece básico, que es verdad que hay muchas que lo están haciendo ya, es la parte de informar, o sea, primero poner contexto de lo que estamos hablando, de salud mental, etcétera. Después, sensibilizar a todo el mundo, que por una parte ya lo están, pero creo que hay que hacer otra por parte de los profesionales. Y luego, sí que es verdad que estoy con Pepa, hay que conocer las necesidades porque no son iguales por generación, por momento vital, como decía, etcétera, etcétera. Sí que es verdad. Claro, también es verdad la línea que decía Asier de a ver si me estoy metiendo en cuestiones ya que no debo. Pero creo que hay empresas, por ejemplo, que yo me estoy encontrando que nos consultan, o sea, nos llaman, son empresas externas a otra empresa que lo que hacen es esa detección y nos derivan a los sanitarios en la privada, nos están derivando gente que tiene problemas psicológicos a nivel laboral porque el trabajador no va a recurrir a una figura que esté en la empresa o a recursos humanos porque no encuentra una figura donde recurrir. Y entonces lo hace a esa empresa externa que está realmente para eso y ellos a su vez nos derivan a nosotros. Bueno, quizás es un canal que podamos empezar a tomar en cuenta. Hay diferentes fórmulas. La cuestión es que nos pongamos todos a ello. Vale, sí, bueno, a mí me queda clara la idea de el problema de salud mental es algo que ahora mismo se está demandando.
porque lo que es la enfermedad mental, digamos que eso tiene su lógica, sus porcentajes de población de toda la vida, ¿no? Que su ubicuidad, pero el problema es lo que realmente se ha disparado en demanda. Y que efectivamente con servicios externos a las empresas, pues es como se está atendiendo. También es cierto que a mí me están comentando que últimamente se está demandando en las empresas una figura nueva, en esta línea que decís, que tiene que ver con un psicólogo de recursos humanos, o que puede ser de prevención también, pero que vamos, que entiende la empresa, que entiende las dinámicas organizacionales y que a la vez es sanitario. Y esto es nuevo, porque está a lo mejor para esa figura que decíais que normalmente no hay, bueno, pues ya en numerosas organizaciones se está incorporando esta figura de un psicólogo para atender estas demandas de problemas de salud mental que sí tenemos en las organizaciones, pero claro, llevados por un especialista, por alguien que lógicamente sabe manejar esto. Muy bien, bueno, pues vamos ahora con las recomendaciones a nivel de trabajador. ¿Qué recomendaciones daríais vosotros al trabajador para que cuide su salud mental o demande a la empresa que le proporcione medidas para la mejora de salud mental? Bueno, como lo queráis enfocar, pero la idea es qué recomendaciones hacemos de cara a los trabajadores. Bueno, yo creo que es complicado, dar recomendaciones a los trabajadores en este sentido, porque muchas veces los trabajadores somos, me incluyo, somos conscientes que a veces tenemos unas demandas y unas exigencias que nos superan, pero por el miedo a transmitir, trasladar el estado en el que se puede encontrar la persona, nos callamos y estos signos, síntomas se van cronificando en el tiempo, trasladándose en enfermedad mental. Yo siempre que doy algún curso en materia de prevención sobre esta materia, animo a los trabajadores que igual que ante cualquier síntoma físico hay que acudir al profesional, que ante cualquier malestar, problema, patología, inquietud, desconocimiento, que se lo traslade al superior, al Departamento de Recursos Humanos. Creo que todos somos adultos, que la herramienta principal y una herramienta maravillosa entre todos es la comunicación, y creo que lo más importante es trasladar, ¿no? Para poder que la empresa pueda intervenir y pueda llevar a cabo las soluciones más eficaces. Pero creo que es un tema complejo porque siempre por el miedo el trabajador tiende a no trasladar las inquietudes que pueda tener porque se encuentre mal, porque esté sobrecargado. De ahí vienen muchas bajas, ¿no? Lo que se había podido parar en un momento inicial, como no he trasladado, no he comunicado, al final conlleva un trastorno de estrés grandísimo que acaba en una baja por ansiedad. Entonces es como cuando tenemos un caso de acoso. Yo siempre digo que desde el primer momento que se note, se perciba, que se comunique a la dirección de la empresa, que se traslade al Departamento de Recursos Humanos para que se actúe, para que se pongan en marcha protocolos de actuación. Entonces creo que en cuanto a la salud mental, creo que es el propio trabajador el que tiene que ser consciente, que tiene que trasladar cuál es la problemática en la que se ve sumergido. Si el trabajador no traslada, difícilmente a veces la empresa es capaz de conocer. A veces las empresas están metidas en otras dinámicas, entonces es fundamental la comunicación, ¿no? Estamos Eso es muy hablando, importante. Dime. perdona, estamos hablando de que el trabajador se dé cuenta de que tiene estrés para poder Correctamente. decirlo, lógicamente. A ver, la persona tiene que tener un insight hacia sí mismo y tener una conciencia, no de enfermedad, pero una conciencia de que hay algo que no funciona. Levantar la mano y decir, señores, estoy así. Si el propio trabajador no traslada, en muchos casos la empresa no se para a pensar. Lo hemos hablado al principio. Los programas de salud mental todavía difícilmente se están instaurando. Entonces, la empresa no se para a reparar en estos problemas. Y cuando ya se para a reparar, probablemente sea tarde. Entonces, si el trabajador es el que no levanta la mano, difícilmente la empresa creo que se va a dar cuenta. Me gustaría un poco Yo los retomar lo que hago está desde diciendo Pepa. 25 años que llevo en el sector de la prevención y me he encontrado Claro. en el mismo servicio de prevención. Llevo 25 años y he visto muchos casos de estos, que cuando ya ha reventado ha sido porque llevaban detrás
una presión cognitiva importante. Entonces hay que saber, lo que pasa es que el miedo y el factor presión hacia comunicar, trasladar es importante por parte del trabajador. Gracias, Pepa. Yo, Asier. Sí, yo me gustaría, muy breve, Elena, te dejo enseguida. Me gustaría un poco enganchar lo que está diciendo Pepa porque me parece muy valioso, ¿no? Es decir, el propio trabajador tiene que tener una cierta autoconsciencia de salud mental de la que todavía probablemente carecemos de cierta educación, ¿no? Somos un poco, entended esto que voy a decir, ¿vale? Pero un poquito analfabetos emocionalmente hablando. No nos han enseñado así. Si me duele la espalda o tengo un dolor de cabeza o me he torcido el tobillo, más o menos sé dónde ir. Si estoy pasando mala época, duermo mal, tengo peores digestiones, tengo preocupaciones, a veces no somos conscientes de que detrás hay un problema de salud mental incipiente al que le tenemos que prestar atención, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso luego a veces choca con barreras autocreadas de estigma, de tabú social, pero también de la propia empresa, de la propia cultura de las organizaciones, de las percepciones que tenemos de cómo van a entender si yo pongo este tipo de situación sobre la mesa, cómo me van a ver, van a pensar que es que soy débil, van a pensar que no valgo. Y eso a veces la propia dinámica de la organización lo está también creando. Entonces, el trabajador tiene que saber, lógicamente, dónde está y qué posibilidades, qué canales tiene para trasladar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero qué duda cabe que tenemos que trabajar más eso. Y de todas formas, a mí sí me gustaría volver a poner énfasis en el antes de, la prevención. Si tenemos una situación donde el trabajador tiene que levantar la mano, es que ya hemos llegado tarde. No es necesario que un trabajador levante la mano para que la empresa haga prevención psicosocial. Esto no funciona así, no hay que esperar a que alguien esté mal. Hay que trabajar antes evaluando factores psicosociales, evaluando la empresa, etcétera, etcétera, para que nadie llegue a estar mal. Evidentemente llegarán a ocurrir situaciones donde además hay que dar la vía de comunicación, la atención necesaria, etcétera, etcétera. Pero el trabajo empieza mucho antes, ¿no? Genial, Asier. ¿Elena? Recogiendo un poco lo que dice Asier, obviamente el trabajo empieza antes. Sí que es verdad que todo esto se puede enseñar a los trabajadores, porque es verdad, no tenemos esa cultura y no sabemos. O sea, a mí me hace gracia, ¿no? Entre comillas, a veces, porque cuando estamos en una sesión, yo normalmente explico que estamos dando herramientas y estrategias, dotamos de estrategias y de herramientas a la persona, pero no solo para que las ponga en práctica en ese momento, sino para que no vuelva a suceder. Es decir, ahora ya has venido, ya lo estamos trabajando, pero también utiliza esto y generalízalo para saber si te pasa algo y cuáles son aquellos tips, aquellas señales que tú tienes para saber que no estás yendo por un camino de la salud. O sea, es decir, explicarles lo que es la higiene del sueño, explicarles que tienen que tener una alimentación sana y si no, las consecuencias, que tienen que cuidar su ocio. Y además es que hay estudios, o sea, si tú el ocio lo mantienes y lo cuidas bien, eres más productivo a la hora de tu trabajo. Las relaciones personales, las relaciones familiares, tener y ejercer, o sea, bueno, y llevar a cabo ejercicio físico, pasar tiempo a solas para hacerse autoconsciente. ¿Cómo puedo yo decir y comunicar en mi empresa, esto me está pasando esto? O lo que sea, si no soy autoconsciente, si no sé ni cómo mirar hacia adentro, ¿no? Luego, algo tan sencillo como relativizar la importancia de las cosas que nos suceden, ¿no? A veces nos ahogamos en un vasito de agua y todos tenemos derecho a ahogarnos, pero hay que saber y relativizar y ponerlo en contexto. Y eso a lo mejor nos ayuda también, ¿no? Poner el foco en lo que estoy haciendo, no hacer multitasking, gestionar el tiempo, trabajar esos límites de mí y de mí hacia los demás. Es decir, ese trabajo personal lo podemos enseñar para prevenir y que no tengan que venir o que no tengan que llegar, digámoslo así, a consulta, ¿no? Esto, bueno, yo me he ido mucho a la persona, pero bueno, recogiendo un No, poco lo muchas que gracias habéis dicho. porque entre los tres lo habéis dejado, vamos, yo creo que estupendo. A mí me queda la idea efectivamente de que necesitamos, de que las organizaciones tienen que hacer, porque al final les toca a ellas, hacer una labor de educación, ¿no? De educación de que estamos hablando de salud mental, tanto para el trabajador, para que se conozca y se dé cuenta de si está afectado en su salud mental, como para la propia organización, de que entienda cómo afecta sus dinámicas, sus estructuras, sus procedimientos
cómo ella misma puede estar generando, como dice la OMS, siendo la fuente de malestar, ¿no? De problemas de salud, y se autoanalice bueno, se corrija, ¿no? Pero también en paralelo lo que decíamos, por un lado, a que el trabajador aprenda qué es salud mental, pero la organización también que aprenda cuáles son, cómo está afectando la salud mental y cómo cómo le está afectando, porque al final todo esto le afecta al rendimiento de la gente y por lo tanto a la cuenta de resultados, que es lo que importa. Mirad, tenemos una intervención aquí de Margarita que dice, voy a leer textualmente, dice, ¿cómo se puede manejar por un lado un alto, entiendo que es pregunta, ¿cómo se puede manejar por un lado un alto índice de estrés en trabajadores, alteración del sueño, nerviosismo, bajas por ansiedad, con la empresa que exige se mejoren las actividades laborales para que no se produzcan tantos abandonos de puestos laborales, siendo vosotros profesionales para que exista un equilibrio laboral satisfactorio por los dos lados? Entonces, entiendo que la pregunta es, ¿cómo se puede manejar un alto índice de estrés en los trabajadores con las demandas de la empresa que trabajen mejor? Entiendo que es Yo creo que esto. Margarita ha hecho una pregunta que al final engloba cómo hacer prevención psicosocial. Claro que sí. O sea, es que está hablando de tantísimas cosas. Habrá que ver a qué se debe esos altos índices de estrés, de rotación, de problemática. Habrá que ver cómo es la empresa, cómo es la organización. Esto no tiene, a mi modo de ver, corregidme si me equivoco, pero yo creo que no tiene una respuesta clara. Lo que hay que hacer es ver en concreto a qué se debe. O sea, ¿cómo me puede dejar de doler la cabeza? Pues seguramente con una aspirina te valga, o igual tienes otra problemática que hay que diagnosticar. Entonces, vete al médico, valóralo, evalúalo, analízalo y pon el diagnóstico, el tratamiento adecuado al diagnóstico que tienes, ¿no? Entonces, yo me temo, lo siento por Margarita, pero yo no le puedo dar una respuesta a eso porque falta muchísima información, ¿no? Desde luego, lo que sí está claro es que la empresa tiene que ser consciente de que esa problemática puede estar causada por las condiciones laborales y, como tal, está en su tejado empezar a tomar medidas. Eso sí, eso sí. Y ahí empezamos a hablar, como decía antes, del elefante en la habitación. En el momento en que somos conscientes de que ese elefante existe, empezamos a tocar la trompa, los cuernos, la cola, las patas y empezamos entre todos a construir la foto global y vemos qué soluciones puede adoptar. Y, por supuesto, como también habéis dicho, los trabajadores también tienen que ser conscientes de que son parte también de la solución. A veces incluso parte del problema, muchas veces, ¿no? Pero también parte, sobre todo, de la solución. Me encanta la metáfora que has utilizado, Asier, porque el símil de te duele la cabeza, a ver, una cosa es parar los síntomas, pero otra cosa es indagar a ver por qué te duele la cabeza. Porque tenemos la costumbre, ¿verdad? O la idea todavía de que los temas que tienen que ver con la mente, bueno, pues como que son muy etéreos, como no se pueden medir, no se pueden manejar, y sin embargo tenemos que tener la misma mecánica que cuando tenemos un problema físico, ¿no? Es decir, hay que hacer el diagnóstico correcto para poder hacer la intervención correcta y se puede hacer, lógicamente. Muy bien, pues queridos compañeros, estamos terminando y para terminar a mí me gustaría, si queréis, un titular que queréis dejar, un mensaje que queréis dejar para todas estas personas que nos han acompañado o que después nos van a ver en vídeo, ese mensaje que podemos dar sobre la salud mental en las organizaciones, y, bueno, desde la perspectiva o como queráis enfocarlo. Un mensaje sobre salud mental en las organizaciones. Pues yo, es como un lema, como una frase que leí en un documento de salud mental, en una revista de investigación, y decía, sentirte bien para desempeñar mejor. Fantástica. Yo creo que con eso se dice mucho. ¿Crees entonces que el tema de salud mental es esto, sentirte bien para desempeñar mejor? Muchas gracias, Pepa, excelente. Pues yo diría que atendiendo a las dos, al individuo y a la empresa, yo diría que la prevención de la salud mental es cosa de uno y de todos. Juntos somos más y hacemos más. Así es. Me parece difícil de superar, ¿eh? La verdad es que me quedo con las dos frases. Yo, si me lo permitís, voy a salirme un poco del tema específico de salud mental. Al final de mi presentación, de hecho creí que la había quitado, pero veo que dejé una frase que era de Séneca, que decía que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero es que son difíciles precisamente porque no nos atrevemos a hacerlas, ¿no? Entonces, en el ámbito de la gestión psicosocial y de la salud mental en el trabajo, yo creo que ocurre un poco eso.
tiene complejidad, claro que sí. Es un asunto que requiere de expertise, de conocimiento, que requiere de tiempo, de medios. Pero es que precisamente como le tenemos tanto miedo, al final generamos una bola y se hace aún más difícil de abordar porque no nos lanzamos a ello, ¿no? Y también, como decía el poeta, ¿verdad? El camino se hace andando, ¿no? Hay que empezar a dar pasos, poquito a poco. Seamos también realistas y no queramos solucionarlo todo de golpe, ¿no? Poco a poco. Ujú. Bueno, pues en esa línea de andar el camino hemos desarrollado esta webinar hoy, donde dentro del ciclo de miércoles de prevención de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, queríamos poner el énfasis precisamente en estos riesgos psicosociales que ya no son emergentes, es que son los que están ahora mismo llamando la atención y llamando la atención y el trabajo, ¿no?, en las organizaciones, y tanto de los trabajadores como de las empresas. Creemos que esto es un paso más en ese camino, en ese andar poquito a poquito para hablar claramente de salud mental, para hablar de cómo actuar y de la importancia que tiene la salud mental y el trabajo. Muchas gracias, Pepa Naveros, muchas gracias, Asier Arriaga. Muchas gracias, Elena Prat, por vuestras intervenciones y vuestra generosidad al compartir vuestra experiencia y conocimiento en esta webinar. Nos vemos en el próximo día 29 con otra webinar que tiene que ver con qué hacemos después de una baja laboral. A ver qué hacemos en las empresas después de una baja laboral por salud mental. Es un placer teneros a vosotros y muchas gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado a lo largo de la tarde. Hasta el día 29. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias.